Dos preguntas que yo fundamentalmente al ingeniero Miotti sobre el tema de las capacitaciones que van a brindar para los electricistas idóneos. Quisiera saber si en el marco de la capacitación propia de la actividad van a encuadrar algún indicador de qué hacer ante un accidente de trabajo. Hay muchos electricistas monotributistas, qué hacer ante el riesgo, porque para las RT y para la superintendencia, sobre todo las cooperativas eléctricas, terminan siendo testigos por el alto riesgo en el que trabajan y básicamente lo que está faltando es comunicación ante este tipo de accidente y este tipo de actividad. La primera pregunta. Y la segunda, que hablo de que se pueden registrar a través de un nivel de usuario CIDI digital del gobierno de Córdoba. La pregunta es qué nivel de usuario CIDI, porque si un usuario administrativo nivel 1 no puede darse de alta. El tema es si ese nivel permite a cada usuario, o si se da el usuario a la cooperativa y respeta a toda su gente para evitar viajar, por ejemplo, en el interior a una oficina de SWAP del gobierno de Córdoba con todos los documentos en original y copia, que es requisito para la presentación. Bueno, arrancamos por la primera de las preguntas. Yo no lo he traído en este momento, la verdad me olvidé cargarlo en el pendrive, pero se lo voy a estar haciendo llegar por correo electrónico a la gente de las federaciones para que junto con este documento circularice también el programa de capacitación que ya está dispuesto para los idóneos. Es un programa que no solamente prevé formación teórica y práctica respecto de la ejecución y verificación de instalaciones eléctricas, sino también un repaso de todo este marco normativo, la propia Ley de Seguridad Eléctrica, por ejemplo, para hacerle saber cuáles son las responsabilidades que va a tener este electricista a la hora de firmar un certificado de instalación eléctrica apta, y también un repaso de las leyes relacionadas y la normativa relacionada con seguridad de trabajo y todo esto. O sea, es un programa bastante extenso, por eso la necesidad de 160 horas del curso de capacitación. Por otro lado, también les voy a hacer llegar cuál es el programa sobre el cual está pensado el curso de actualización para los capacitadores, de manera que lo dispongan los propios técnicos de las cooperativas que quieran participar en eso o cualquiera que pudiera llegar a consultarle. Respecto de la necesidad de requisitos para esto de ser usuario CIDI, si bien después se va a especificar con detalle qué alternativa va a tener, cuál de las opciones va a tener que disponer este electricista cuando se vaya a desempeñar como electricista habilitado. Hoy por hoy lo que yo mencioné es solamente para generar el formulario de inscripción. No es necesario que se haga de esa manera, con que sea la categoría más baja de todas, puede acceder, bajarlo, completarlo e imprimirlo, no hay ningún inconveniente. Incluso puede directamente descargarlo de la página web sin necesidad de entrar como usuario CIDI, lo completa a mano y lo presenta. O sea, es una alternativa más hoy por hoy, pero no es necesario que lo haga por esa vía. Sí, lo que aclaro, con el nivel de acceso más básico de todos, ya lo puede conseguir. Quería consultar con respecto a los materiales eléctricos, si Vercep ha creado algún número de matrícula, como en el caso de Cobra, viste que cada material tiene un número de matrícula, material aprobado que tenemos que usar. Bueno, básicamente eso forma parte de toda la normativa técnica que hay que definir como aplicable a las instalaciones eléctricas. Ya me atrevo a adelantarlo porque creo que no va a haber ninguna modificación en ese sentido. Básicamente hoy por hoy se está pensando, como ya la propia ley hace referencia a que se tome como primer marco la normativa, la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina. Entonces básicamente las instalaciones nuevas van a tener que cumplir con AEA. AEA ya tiene previsiones respecto de los materiales que tienen que utilizarse. Por el lado de las instalaciones existentes, ya la propia ley habla de que en esos casos deben exigirse solamente requisitos mínimos de seguridad, porque llevar a una instalación existente en muchos casos a que cumpla con AEA podría implicar desmantelarla íntegramente y tener que rehacerla. Entonces la ley nos pide enfocar solamente ciertos puntos críticos. En esos puntos críticos se tendrá que ver también el cumplimiento de los requisitos de los materiales, que va a estar todo especificado. Buen día.
¿Está previsto alguna articulación con los cursos que se dictaron el año pasado por parte de la Comisión Cuatripartita para la cooperativa? Por el momento, lo que nosotros estamos pensando es algo totalmente independiente de aquello. Si puede llegar a estar articulado, bueno, habría que ver de qué manera puede llegar a aprovecharse esa particularidad. Pero tengamos en cuenta que aquí estamos hablando de instalaciones internas de los usuarios. O sea, no estamos hablando de los contenidos que pueda haber tenido un curso para el tema de empleados de cooperativas, donde lógicamente se enfocaba el tema de trabajo en redes. Aquí es instalaciones eléctricas en inmuebles, o sea, si marcamos un límite, por ahí cuando hablamos de instalación interna es una duda que surgió ayer en otra reunión similar que tuvimos. ¿Qué se entiende por instalación interna del usuario? Es la instalación que no constituye, no forma parte de la red de distribución. Hoy tenemos un límite práctico dado en los reglamentos, el de comercialización de EP o el de suministros de las cooperativas. El límite de responsabilidad de la distribuidora está dado en los bordes de entrada de la primera protección inmediatamente posterior al medidor. Bueno, desde esos bordes hacia afuera están las instalaciones sobre las que estuvieron haciendo las capacitaciones hasta el momento. Estas nuevas van de los bordes de esa protección hacia adentro. Entonces, por eso no hay necesariamente una correlación entre los programas y las necesidades. Yo la pregunta mía es si va a haber van a tener que pagar algo los electricistas para mantenerse como matriculados. Y la segunda, ya me olvidé cómo es la mesa que me acuerdo. Y con una tira sala me sale. No, por favor. No, está previsto que los instaladores, según la categoría, como en el caso de las categorías 1 y 2, técnicos y profesionales, los va a registrar en el propio colegio. Lo único que van a tener que es mantener al día su matrícula y lo que tenga que ver con el propio colegio. En el caso de la categoría 3, no, la inscripción va a ser totalmente gratuita, no va a tener un costo por el momento, ni de inscripción ni de mantención de esa deshabilitación, básicamente. Y la pregunta es, la cooperativa, yo soy de cooperativa, ¿no va a tener que tener un electricista para que haga de inspector ante una instalación nueva? Porque ¿dónde termina la responsabilidad del electricista? Si hay algún accidente interno, caen a la cooperativa y el electricista dice, estaba todo bien. Y uno sabe si hizo bien la tierra, no sabe nada porque no tenés cómo entrarle. De nuevo, un poco lo que conversábamos recién. Hoy por hoy la responsabilidad de la cooperativa llega hasta un punto que es el mismo que usamos para marcar el límite desde el cual inicia la responsabilidad de esta nueva figura del instalador habilitado. La ley ya prevé que el instalador electricista habilitado en el marco de esta normativa es el único responsable por la instalación que está certificando. Entonces no está previsto siquiera que haya un plan permanente de inspecciones, si bien de oficio el ARSEP puede actuar, salir a hacer todos los controles que crea pertinentes o incluso actuar ante reclamos de los propios usuarios, pero no le genera esto una obligación a la cooperativa de tener que ir a verificar instalación bajo ningún punto de vista. La única obligación es otorgar todo suministro a partir de la entrada en vigencia previa presentación del certificado de instalación eléctrica apta correctamente confeccionado por un electricista habilitado, por supuesto. ¿Va a tener requerimientos voluntarios, profesionales y seguro para la matrícula? Por el momento nosotros lo único que estamos regulando es lo relativo a la capacitación y la certificación que tiene que emitir en relación a la instalación eléctrica. Esas son cuestiones que van más allá de nuestras posibilidades de regularlo en el marco de la ley. Bueno, por el momento la primera etapa practicada por la ley es ir trabajando sobre las instalaciones que requieran reanudación del servicio. No obstante ello, la ley deja en manos de la ARSEP la posibilidad de que cuando haga falta incorporar nuevas instalaciones que deban ser verificadas o así también ir modificando las condiciones sobre el alcance de la ley. Hoy por hoy nos hemos fijado como horizonte el mínimo, que son las nuevas y las reanudaciones, para poder ir poniendo a prueba, ver qué resultado da, afinar un poco los procedimientos y después sí avanzar sobre el resto para, en un horizonte no muy lejano, poder garantizar la seguridad en todas las instalaciones.
un ciudadano ve unas instalaciones riesgosas para la vida, puede ser denunciada ante el ERCEP y el ERCEP tiene que actuar en cuanto a la inspección y puede totalmente avisar a la cooperativa o a la distribuidora y corte el servicio por una instalación riesgosa o peligrosa. ¿Está? O sea, el ERCEP tiene la potestad, ¿no?, de ir y accionar ante el riesgo inminente. Algo, para terminar de aclarar, disculpas, algo muy importante que ya no lo hemos puesto aquí en la presentación para no tornarla demasiado larga. Parte de las instalaciones que están comprendidas por la ley son las instalaciones de alumbrado público. En el caso del alumbrado público, lógicamente, toda instalación nueva va a tener que cumplir con la normativa que se defina, y las instalaciones existentes en ese caso no van a tener que esperar a una reanudación del servicio, sino que ya la propia ley establece un plazo de 2 años para ajustarse a la normativa que se define. Todo lo que sea alumbrado público, paseo, Todo lo que forme parte del sistema de alumbrado público y señalización, digamos, lo que esté en la vía pública y forme parte de esos sistemas. La pregunta iba relativa a de quién es la responsabilidad en el caso del alumbrado público, si el municipio o la cooperativa. La ley habla de los municipios o los entes que estén a cargo de la prestación del servicio del alumbrado público. En el caso de las cooperativas que están llevando a cabo la operación y mantenimiento, que tienen convenios con los municipios, habrá que ver bien qué responsabilidad le transmite ese convenio a la cooperativa o si queda en manos del municipio, pero son cuestiones que ya localmente se van a tener que poner a afinar para evitar problemas a futuro. Las cooperativas del interior que quieran postularse como centros de capacitaciones para ser sede, ¿tienen algunos requisitos y algún costo? No, lo único que necesitamos es que nos lo hagan saber, que se contacten con nosotros al ERCEP indicándonos que están en condiciones, que les interesa, de manera que ahí en esa misma comunicación empecemos a ver cuáles son los requisitos en cuanto a espacio, en cuanto a equipamiento y todo lo que puede llegar a hacer falta, porque tengamos en cuenta que las capacitaciones para idóneos no son solamente una capacitación teórica, sino que implica también evaluar las destrezas prácticas. Entonces va a haber que movilizar material, a ver qué equipamiento disponen para ver si hace falta disponer de más. ¿Qué cantidad de idóneos hace falta para que pueda ser sede? Bueno, no hay cantidad definido, de todas maneras tampoco tenemos hoy por hoy cerrados los listados de interesados. El 29 de febrero, cuando la inscripción cierre y dándole un par de días más para que el último formulario llegue a la base centralizadora de todo esto, vamos a poder ver cuál es la densidad de idóneos que tenemos en la provincia y cómo están distribuidos, de manera de poder, porque por ahí a lo mejor nos vamos a encontrar con una cooperativa que nos ofrece la posibilidad de hacerlo allí, pero por una cuestión estratégica a lo mejor conviene moverlo unos kilómetros más, unos kilómetros menos. Lo vamos a tener que ir viendo sobre la marcha. En el caso de los ingenieros que pueden ser capacitadores, ¿lo tendrán que hacer gratuitamente? Supongamos que tenemos un ingeniero en nuestro pueblo que se anote como capacitador. Bueno, con respecto a la tarea del electricista, si lo hace gratuitamente, bienvenido. Si se trata del ingeniero de la cooperativa y la cooperativa tiene la posibilidad de llevar a cabo por su parte hacerse cargo de la intervención de este electricista, también será bienvenido. De todas maneras, es algo que lo deberíamos ir conversando para ver bien cómo se va a terminar de instrumentar esto. ¿Qué tal? Buenos días. Respecto a las conexiones existentes, ¿la reanudación de servicio incluye las cortes por falta de pago, que a lo mejor son por horas, o no? No, casualmente el decreto 1022, este decreto reglamentario de la ley, establece que reanudación del servicio es la reinstalación del medidor luego de haber sido retirado. Tengo entendido que normalmente el procedimiento de corte por falta de pago es ir,
desconectar el cable, retirar el fusible, pero no interrumpir el contrato de suministro que tiene con el usuario al menos por un par de días. Así que en ese caso no correría por el momento. Una pregunta, cuando el usuario se traslada de un lugar a otro, o sea, de una casa a otra casa, que es un inquilino. El certificado de instalación apta es de la instalación, es del inmueble, o sea, no es del propietario, no es del inquilino. Entonces, el decreto también prevé que, por ejemplo, cuando hay modificaciones, cambio de titularidad o ese tipo de acciones sobre un suministro, si el suministro tiene certificado con una vigencia no mayor a 2 años de antigüedad, sigue siendo válido al margen de que haya sido emitido en favor o del propietario o del inquilino anterior. Lo que sí este personaje nómade que se está cambiando de lugar permanentemente, cada lugar que vaya va a tener que estar verificando si ya tiene certificado apto de instalación apta o si tiene que acudir a un electricista, él o tal vez el propietario, ahí habría que ver cómo lo definen ellos mismos para poder presentarlo y tener acceso al servicio. El propietario Cuando estamos hablando de seguridad eléctrica, si esa instalación no cuenta con el certificado de instalación eléctrica apta, va a ser imposible, va a tener que ser algo de lo que va a tener que ser consciente el propietario y lógicamente la cooperativa también tenerlo presente para defenderse de los ataques de esta persona, porque así, miren, no es una disposición de la cooperativa, es una ley provincial la que lo hace. ¿Cuánto dura el certificado? ¿Qué validez tiene? Hoy por hoy el certificado no tiene vencimiento mientras tanto no haya una reanudación del servicio. Sobre la marcha se irá verificando si en determinado momento conviene ponerle un plazo de validez, pero por el momento no lo tiene. Una persona que adquiere el auto de concesión, cada vez que van y cambia un inquilino, tiene que hacer un certificado nuevo o no. Si estamos hablando de una reanudación del servicio, y ahí sí hay un plazo para esto que es lo que comentaba recién. Hablemos de un departamento que tiene un propietario y cada 2 años está cambiando de inquilino. Bueno, para esos casos está previsto de que el nuevo inquilino va a poder presentar el certificado ya extendido anteriormente si no tiene una vigencia mayor a 2 años. Es decir, si fue extendido dentro de los 2 años, todavía lo puede utilizar, pero si ya tiene una antigüedad mayor a 2 años, va a tener que confeccionar uno nuevo. Pero casualmente los contratos son por 2 años. Exactamente, o sea, va a ser obligatorio. Exactamente, si los contratos son por 2 años, cada 2 años el nuevo inquilino va a tener que hacer un certificado. Se está viendo desde la reglamentación que la vigencia de ese certificado tenga una revisión, ¿estás? Porque no es que hoy hice la instalación y dura para siempre en este inmueble. Se está viendo que el mantenimiento y la revisión se está concretando el tiempo que dure ese certificado. Vuelvo a decir lo que dije en la presentación mía. Esta es una estructura totalmente nueva a la que todos somos responsables. Y la cooperativa y las distribuidoras de cualquier lado tienen que ser de forma totalmente activa. Y la sanción no solamente es para los electricistas, sino también la sanción también es para la distribución. ¿Está? Aquella distribuidora que da la energía a aquella inmueble que no esté apto también va a ser sancionada. O sea, tengan en cuenta porque eso son pasos que hay que hacerlo dentro de la ley. Creo que falta un paso que es el principal, que es el usuario el que va a solicitar una conexión de energía, que creo que hasta el día de hoy todavía no sabe ni cómo se va a aplicar. Bueno, es una cuestión, por eso casualmente estamos aprovechando este ámbito, porque quien puede ir ya comunicándoselo al usuario de la misma manera que le estamos pidiendo comunicarlo a los electricistas
por parte de la cooperativa, para que sepan que se les está venciendo el plazo para inscribirse, que van a tener que hacer el curso para poder estar habilitados y seguir trabajando dentro del marco de la ley. También es ir adelantándole este dato a los usuarios. Nosotros, por una cuestión de recursos disponibles, con esto hemos arrancado el trabajo a partir del 1 de diciembre. Llegó enero, receso administrativo y toda la complicación. Por eso hemos enfocado toda la fuerza en el tema de la actualización de los capacitadores y la capacitación de los idóneos. De aquí en adelante viene una fuerte tarea de concientización de la sociedad en general. Ahora sí tenemos que llegar al usuario. Me atrevo a decir que en los próximos días, ya más o menos cerrando esto de los electricistas, automáticamente vamos a ampliar el foco de atención de todo esto y ya vamos a ir al usuario para concientizarlo de que a partir de septiembre, en virtud de los plazos previstos, si van a pedir el servicio, entonces estamos hablando de gente que posiblemente está construyendo hoy, que sepa que esa instalación se va a tener que ajustar a la normativa y que va a tener que contar con este certificado de instalación eléctrica apta. Si bien no oficialmente todavía no se inició con eso, creo que ustedes pueden formar parte ya desde hoy mismo de este plan de concientización de la gente en virtud del contacto directo que tienen con los asociados. También es una consulta y opinión. La consulta es el marco regulador de los precios que va a cobrar el instalador a la hora de tener que relevar una administración. Eso es la consulta. Y la opinión mía, respecto al vencimiento, que creo que no tenía vencimiento de lo que es la habilitación, no como partiendo la vista de lo que enfoca la ley, que es la seguridad del usuario dentro. ¿No tendría que haber un vencimiento pactado respecto a las modificaciones que después de haber sido habilitada la vivienda se puedan llegar a realizar? Bueno, si leemos detenidamente el contenido de la ley y el decreto reglamentario y lo que se prevé para la resolución del ERCEP a dictar en breve respecto de la normativa vigente y todo eso, aclaremos esto. Hablamos de que hoy por hoy no tiene vencimiento el certificado sobre la instalación certificada, valga la redundancia. Es decir, este instrumento va a estar conformado por varias hojas, dentro de las cuales el electricista va a detallar, va a describir, va a representar por medio de croquis exactamente, e incluso tendrá que acompañar fotografías donde va a dejar perfectamente plasmada cuál es la instalación que está certificando él, porque ese certificado no alcanza a las ampliaciones o modificaciones que pueda hacer el propietario al día siguiente. Se entiende que toda ampliación o modificación de la instalación existente debe cumplir con la normativa como si fuese una instalación eléctrica nueva. Entonces, cuando hablamos de lo existente hoy, lo que se agregue mañana ya necesita de una certificación especial. Entonces, ahí queda cubierto ese bache, digamos. Está bien, pero, perdón, si yo hago esa estabilidad de vivienda y yo hago una modificación, me pongo como si fuese un usuario, hago una modificación en mi casa propia, lo hago con mi pariente, no mi juez. Tengo un video con la ley, adelanto la respuesta. ¿Quién verifica que esa modificación está bajo ley y que no pase que hay un accidente y el instalador diga, pero eso no tiene nada que ver con es que casualmente el certificado de instalación apta está estructurado de manera de poder limitar de la mejor manera posible la responsabilidad del electricista para dejarlo eximido de cualquier siniestro que pueda ocurrir a causa de una modificación mal hecha por el propio usuario. Por eso es que tiene que haber una correcta descripción, croquización, fotos y todo eso para que quede correctamente claro qué es lo que está certificando, y de manera que si hay un problema con esa parte de la instalación sea responsable como corresponde, y si es por algo modificado indebidamente por el usuario, no sea responsable el electricista. Desgraciadamente no vamos a tener posibilidad de ir a controlar, entrar instalación por instalación, de hecho tampoco nos corresponde entrar a cada casa y preguntarle a cada usuario, a ver, esto que tenés, ¿está declarado correctamente? ¿Está comprendido por el certificado de instalación apta que tenés o no? Estamos más o menos en un campo similar a lo que hace el usuario cuando conecta una zapatilla y sobre esa zapatilla 2 triples y sobre esos 2 triples 20 cosas. Ya son cosas que están más allá de nuestra posibilidad de controlarlo y manejar. La segunda que había hecho por el precio, había algún regulador de... Bueno,
Se trata de una actividad totalmente desregulada. Lo único que le estamos controlando son las condiciones de habilitación de ese electricista. De hecho, ni siquiera para el electricista tiene un costo habilitarse y mantenerse activo. No es una función que haya sido delegada en ningún organismo por parte de la ley, digamos, el hecho de controlar el precio. Va a seguir siendo una actividad totalmente libre. Cristian, una cosita que habíamos manifestado en el comienzo de las reuniones, desde las dos federaciones habíamos planteado el tema de la comunicación y concretamente la posibilidad de poder unificar esa comunicación, ¿no? Esto ante el tuyo de que empiecen las cooperativas a comunicar. Considero que lo ideal sería que podamos unificar esa comunicación, porque si no por ahí se puede prestar a que nos equivoquemos en algo. En esa reunión nosotros habíamos planteado la posibilidad de que se armara algún tipo de spot, tanto para la televisión como para la radio, ya que casi todos disponemos de televisión por cable o alguna radio local, etcétera, para poder difundirlo. ¿Se ha podido trabajar en algo en eso? Me adelanto un poquito a la respuesta de Sandra, que ella va casualmente a atacar esta última parte de la pregunta. Con respecto a la unificación de la información, que yo les decía, les vamos a suministrar esta misma presentación de manera que dispongan del material, los programas de capacitación y todo eso. O sea, ya es información que está dada, es inalterable y la pueden repartir de la manera que quieran. Con respecto a los interesados puntuales. Ahora, el hecho de llegar masivamente a la sociedad, ahí estamos ya lo que le responde. Sí, el gobierno los últimos 15 días estamos en la tentativa para que sea a nivel masivo la inscripción de los electricistas, tanto en televisión como en radio. O sea, estos últimos 15 días necesitamos que el gobierno accione desde los medios masivos. Hay algo que me quedó del ingeniero que preguntó sobre cuánto era la duración del certificado. Es algo que se está viendo, ¿no? Como un proceso del ITV, para que nos ubiquemos en una estructura que ya está funcionando. El ITV tiene una fecha de caducidad, y eso es lo que se intenta hacer también con las instalaciones eléctricas, ¿no? O sea, el tiempo ya lo tiene el ERCEP, pero se tiende a que ese certificado tenga una caducidad donde el usuario deba saber que tal día anterior a ese tiene que buscar un electricista, hacer la revisión de ese inmueble para obtener un nuevo certificado de aptitud, por más que ya lo haya hecho, pero eso es algo que se tiene que pedir en la SEP, pero se está trabajando en eso. Eso significa que la prestadora va a tener que tener un registro del recibimiento del certificado, en el nuevo tiempo tiene que correr la luz. Por eso es que se lo está planteando de manera gradual. Arranquemos con lo nuevo, con las reanudaciones, porque ya es suficientemente complejo poner en marcha esto para este universo de usuarios como para arrancar de primera, digamos, con todo. Vamos dando pasos más cortitos y más firmes en el momento. Sí, por ejemplo, ¿qué pasa si viene un parque o se organiza una estrategia con la vía pública? Tienen que buscar un instalador habilitado para que vaya a la operativa para ir a bajar. Para ese tipo de instalaciones, en donde más cuidado que en cualquier otra hay que tener, está previsto un apartado especial de la normativa en donde se fijan cuáles son los requisitos mínimos indispensables que debe reunir ese suministro, pongámosle transitorio, que se va a estar otorgando. Está contemplado. O sea, bueno, como no se va a poder controlar al 100% de la instalación por las características propias, la seguridad se va a estar garantizando desde el punto de vista de las protecciones, el tablero de protecciones que va a tener que exigirse sí o sí y que va a tener que estar avalado por el instalador electricista habilitado. Perdón, para los idóneos, ¿va a tener algún tipo de exigencia de educación formal como es el primario, el secundario o algún ciclo básico?
No está previsto en la normativa, si bien se entiende que lo óptimo sería que cuente al menos con nivel primario por una cuestión relativa a lectura, escritura, comprensión de los textos y todo eso, pero el programa de capacitación que se ha estructurado y digamos de la manera que se ha dispuesto esto no se ha puesto como limitación el hecho de que no tenga nivel primario. Desgraciadamente quien no lo tenga y quiera enfrentar esto, si no tiene los conocimientos mínimos indispensables para leer y escribir, se va a ver imposibilitado de por sí, pero no se lo ha puesto como un requisito. Por lo menos, a ver, la lectoescritura y la parte de cálculo, ¿está? Esto tiene que llevar a conciencia que no solamente es el trabajo, sino la responsabilidad que tiene el electricista habilitado. Una vez que firma ese papel, se está haciendo cargo responsable civil y penalmente de la instalación que está haciendo. Entonces es importante que él tenga en claro esta parte, ¿no? Que no solamente es el trabajo, sino la responsabilidad después de esa firma de ese certificado. Por eso también no se puso límites en la parte para que todos aquellos trabajadores que ya están trabajando estén dentro, pero necesitamos esa herramienta para poder seguir el camino de la ley. Sí, en caso de que el electricista matriculado, como pasa en muchos casos, sea empleado de la cooperativa y trabaja fuera de hora, ante una anomalía o algún evento, la distribuidora tiene alguna responsabilidad vinculante. No, la ley no fija ninguna correlación entre las actividades, son totalmente independientes. A modo de ejemplo, el caso que principalmente puede llegar a ocurrir por la convergencia de normas sobre una misma persona, cuando hablemos de la intervención de un ingeniero o un técnico que para estar habilitado tiene que estar matriculado ante el colegio y habilitado posteriormente por el ERCEP, no necesariamente una sanción del ERCEP va a repercutir sobre su actividad profesional en el marco de la ley de su propio colegio. Puede ocurrir que un electricista, desde el punto de vista del ERCEP, en función del trámite que se haga ante un incumplimiento, se inhabilite desde el ERCEP. El ERCEP, lógicamente, elevará todo eso al colegio para que, si corresponde, tome las medidas pertinentes, pero si el colegio decide que no corresponde, solamente se va a tratar de una habilitación desde el ERCEP. Como profesional en el resto de los rubros se va a poder seguir desempeñando sin ningún problema. Aquí con mayor razón cuando directamente son actividades totalmente independientes y que no están interrelacionadas entre ellas. Disculpen, respecto a las conexiones que se hacen o que se dan para obras, ¿en qué momento se pide el certificado? ¿Al principio de la obra? ¿Al final de la obra? ¿Antes que empiecen a intervenir? Ahí, en ese caso, va a haber dos certificados. Va a tener que estar correctamente certificada la instalación provisoria, transitoria de obra, para poder garantizar que mientras esté trabajando la gente que está construyendo, o incluso para la gente que transite por el lugar, la instalación provisoria sea segura, y al momento de pedir la conexión definitiva, que es donde ya vamos a estar hablando de la instalación completa, íntegra de la vivienda o del local del que estemos hablando, esa instalación va a tener que contar con su propio certificado. O sea, ahí vamos a tener a lo largo del tiempo dos certificados de vigencia. Tengo una pregunta que me hicieron varios técnicos que son de colegios secundarios. ¿Cuál es el ente donde tiene que matricularse? Para el caso de los técnicos tenemos el colegio, claro, maestros mayores de obra, técnicos y algunos otros rubros más en este tema, que está funcionando en la calle Jujuy al 420, 430, por ahí aquí en la ciudad de Córdoba. Y tiene sedes en otros lugares, tiene 5 o 6 sedes en toda la provincia. Pero básicamente, si lo buscamos en internet, es el colegio de maestros mayores de obra, técnicos y demás profesionales del rubro. Dentro de la página web del
gobierno de Córdoba o del ARCEP, en donde se publican todas las novedades en relación a esto, hay un listado de todos los colegios de las profesiones que van a poder intervenir en esto, de manera que cada profesional o técnico sepa a quién tiene que dirigirse para eso. Discúlpeme, ingeniero. En esta materia va a haber que hacer mucha docencia, toda vez que se choca un poquito con los municipios, particularmente en el interior que estoy hablando. Por ahí hay municipios que otorgan un permiso municipal, que se llama. Y lógicamente, ¿quién se va a hacer responsable de eso? Por eso le pido una campaña amplia de difusión, de docencia y, bueno, fijar pautas, fijar límites entre la responsabilidad de uno y de otro, en el caso de las cooperativas, ¿no es cierto? Por otro lado, no sigan poniendo ítem que pese sobre el bolsillo de los usuarios. Este 0.5 ya tenemos 3 ítems, ¿eh? Gracias por su apreciación. Dos preguntas. En el caso de los inmuebles, en el inicio del Consejo de Departamento, al conjunto le va a hacer certificación, porque lo que va a ir habitando de nuevo se va conjugando por parte. En definitiva, toda la obra le cabe una sola certificación de habitación. Y en un primer momento sí, al momento de habilitar por primera vez toda la obra, lógicamente va a haber un certificado que va a ser de alcance para todos los inmuebles, pero luego de eso, cuando ya se trata de cada suministro en particular, en la medida que vaya transcurriendo el tiempo y si hay reanudaciones del servicio, individualmente cada local o cada departamento, si habláramos de un edificio, va a tener que ir actualizando la certificación puntual de esa parte de la instalación. Y la otra pregunta es, en el caso de lo que es certificado, de la habilidad certificado, está condicionado, por ejemplo, en el caso de lugares, vamos a poner lugares que sean precarios, que no tengan, por ejemplo, sean edificaciones que no están en lugares bien habilitados para hacer obra, que no sean loteados. Estamos hablando, en el caso, por ejemplo, de Zumilla, que no sean, desde el punto de vista legal, que esté todo bien acomodado, el tema de la obra o el lugar donde están habilitados, para que por ahí se suele tener en condición. Sí, esto no prevé la posibilidad de no poder otorgar el certificado porque no está correctamente inscrito a la propiedad, no está correctamente loteado el lugar donde se encuentran todas las viviendas. Ese, desgraciadamente, ingeniero, es un problema que venimos compartiendo con muchas cooperativas. Eso tiene más incidencia sobre lo que es la red de distribución y los cuidados que debe tener la cooperativa, porque ante un eventual problema o tener que desplazar una línea puede terminar siendo a cargo de la cooperativa. Si de alguna manera llega el servicio al lugar, al margen de que el propietario no tenga los papeles en regla del inmueble, es decir, que no sea propietario, que no tenga escritura, que no esté subdividido, no es eso un impedimento. Lo único que se necesita es que haya un certificado extendido por esa instalación eléctrica. O sea, no por la propiedad, sino por la instalación eléctrica. Cuando vas a realizar una obra que le conecta, recién se habló del tema de un pilar provisorio, una conexión. Tenemos casos en nuestra ciudad que hay casas que han quedado cerradas porque ocurrió un accidente. El electricista va a tener ese cargo también de todo lo que es la obra en sí, del albañil, de las prolongaciones que usa, las máquinas que usa y todas esas cosas. No. El electricista solamente garantiza la parte de la instalación fija que él desarrolla y certifica. Es decir, llega desde el punto de conexión en la protección que tenemos aguas abajo del medidor y hasta el toma corriente. Si después en ese toma, tendrá que verificar que ese toma corriente cuente con la correspondiente puesta a tierra, que el tablero de la instalación cuente con disyuntor diferencial, con interruptor termomagnético, pero si después el usuario corta el pasto descalzo con una prolongación pelada, enchufada una detrás de la otra, eso ya no es algo que puede controlarse y
y por ende no resulta responsabilidad del electricista. Para el caso de la obra provisoria, que es donde más frecuentemente nos vamos a encontrar con estos problemas, el electricista va a garantizar la seguridad de la instalación hasta el toma corriente donde se van a conectar la maquinaria. Si después la maquinaria o el cable que usa el albañil no está correctamente aislado, bueno, eso es un problema, pero que lógicamente va a ser cubierto por las protecciones correctamente diseñadas por el electricista. Si le puso el disyuntor diferencial, le vamos a estar salvando la vida a la persona. Si le puso el termomagnético, le vamos a estar evitando el incendio. Bueno, entre que no hay preguntas, si yo me canse. Respecto a la categoría 2 de técnicos, no necesariamente tienen que tener un título de grado, o sea, técnico de nivel terciario. Pueden ser un secundario, pero matriculado, o sea, inscrito en un colegio. Todo técnico que reúna los requisitos mínimos para estar matriculado en el colegio correspondiente va a estar en condición de poder formar parte